Existen diferentes librerías para robótica que podemos utilizar con MATLAB, Simulink, Octave, Python, C, Java, etc. Sin embargo, hay una herramienta muy poderosa, la cual es el Robotics Toolbox de Peter Cork. Esta herramienta nos permite conocer, analizar, visualizar, medir, etc. todo lo que tenga que ver con robots, desde sistemas móviles, drones, robots antropomórficos, robots industriales, etc. Lo que vamos a hacer es descargar e instalar esta librería para MATLAB y así poder hacer las simulaciones correspondientes para probar toda la matemática que has estado aprendiendo a lo largo de este curso. Para hacerlo, la forma más sencilla es utilizando la nube de MATLAB o, en su defecto, descargando el archivo MATLAB Box. Simplemente das clic, seleccionas la carpeta en donde vas a guardar el toolbox y das clic en Save. Una vez descargado, vas a MATLAB y en la carpeta donde guardaste el archivo, das doble clic sobre el archivo de Toolbox. Simplemente das clic en Install y recibirás una notificación de que la librería ha sido instalada. Hasta este paso ya no tienes nada más que hacer. Recuerda que las librerías que ves del lado izquierdo en el Current Folder son todas las que hemos desarrollado a lo largo de este curso para operar con matrices de transformación homogénea o con cuaterniones duales. Con esta herramienta vamos a crear un robot que nos servirá para utilizar la teoría y las librerías que hemos estado trabajando. Construiremos un robot con 4 grados de libertad y sin efector final acoplado al extremo de la cadena cinemática. Este robot puede representarse de la siguiente manera. Antes de utilizarlo en MATLAB, tenemos que establecer sus parámetros de Navier-Hartenberg. Recuerda que la rotación de las articulaciones se da sobre el eje de giro Z, es decir, sobre el ángulo Z. Asimismo, el objetivo es que el efector final tenga un movimiento horizontal sobre el eje X, mientras que el desplazamiento vertical se realizará sobre el eje Z. Comenzando por la base del sistema, la cual comparte su origen con el marco de referencia inercial, el movimiento se origina por el giro sobre el eje Z. Posteriormente, existe un desplazamiento relativo hacia el siguiente marco de referencia sobre este mismo eje, dado por la longitud del cuerpo rígido o primer eslabón. Para preparar la siguiente articulación para un desplazamiento angular Z, se realiza un giro complementario sobre el eje X de manera positiva. Recuerda que los giros sobre algún eje específico en cualquier marco de referencia deben realizarse como si te pararas en la punta del eje y vieras hacia el mismo marco. Es por esta razón que el giro que acabamos de hacer es positivo. Ya que el marco de referencia se encuentra alineado con la articulación, establecemos un movimiento Z sobre el nuevo eje Z. Además, en este nuevo marco de referencia no existe un movimiento sobre el eje mencionado anteriormente. Luego desplazamos el marco de referencia sobre el eje X basándonos en la longitud del eslabón 2. Además, no existe desplazamiento angular sobre este mismo eje, ya que la siguiente articulación se encuentra alineada con la articulación 2. Entonces, esta nueva articulación se establece como un giro Z. También no existe traslación sobre el mismo eje de giro, y tampoco un desplazamiento lineal sobre el eje X. Sin embargo, para preparar la última articulación, es necesario girar sobre este eje para que Z apunte hacia abajo. Entonces, la última articulación tiene un giro sobre el último eje Z. Además, se define un desplazamiento lineal dado por la longitud del último eslabón o cuerpo rígido, dejando a un lado la rotación sobre el eje X, ya que el marco de referencia final se encuentra alineado con el marco deseado. Con esta información podremos construir numéricamente la cinemática directa de nuestro robot, además que podremos construir la matriz jacobiana para que en las siguientes lecciones la utilicemos para calcular la cinemática inversa. Para construir el robot en MATLAB y visualizarlo de manera fija o animada, solamente necesitas utilizar 4 comandos básicos. El primero te permite crear cada uno de los marcos de referencia acoplados a las articulaciones en los cuerpos rígidos o eslabones. Debido a que el movimiento de la articulación se genera sobre el eje Z, se omite el valor de Z y solamente se utilizan
los otros 3 parámetros de Navier-Hartenberg. En los lugares donde ves la palabra valor, solamente tienes que asociar cada uno de los parámetros con su respectiva variable. Una vez que tienes todos los cuerpos rígidos, debes crear la cadena cinemática con el siguiente comando. Considera que uno de sus argumentos debe incluir un arreglo con todos los eslabones del sistema. Además que debes darle un nombre a tu robot para que lo muestre en pantalla. Si quieres calcular la cinemática directa y obtener como resultado la matriz de transformación homogénea, solamente basta con utilizar el método Forward Kinematics, cuyo argumento es un arreglo con la posición de todas las articulaciones del sistema. Para ver el robot en una figura, ya sea animada o fija, puedes utilizar el método Plot con los mismos argumentos mencionados anteriormente. Ahora vamos a construir nuestro robot. Comenzamos asociando cada uno de los parámetros de Navier-Hartenberg del primer cuerpo rígido o eslabón. Continuamos con el segundo y posteriormente con el tercero, para terminar con el cuarto elemento. Ahora creamos la cadena cinemática cuyos argumentos son los cuerpos rígidos creados anteriormente. Posteriormente vamos a conocer la cinemática directa del robot utilizando el siguiente método, lo que da como resultado una matriz de transformación homogénea. Para ver gráficamente el robot utilizamos el método Plot. Para animar su movimiento, creamos un vector de tiempo, luego creamos una trayectoria articular basada en este tiempo y así cada una de las articulaciones evolucionará de 0 a la posición articular deseada. Para mostrar la animación, solamente utilizamos las variables definidas anteriormente con el método Plot. Calculemos entonces nuestra matriz jacobiana. Vamos a comenzar haciendo una adaptación a nuestro algoritmo de cinemática directa. Recuerda que tenemos que calcular la diferencia entre la posición del efector final y la posición del marco que estamos analizando. Cada uno de estos marcos que estamos analizando contiene una articulación. Entonces, cuando la articulación se encuentra en el mismo origen en el que se encuentra el marco de referencia inercial, también tiene que ser considerada. Para generalizar esto, la cinemática directa le vamos a agregar un argumento el cual nos indique hasta dónde lo vamos a calcular, es decir, hasta qué marco de referencia. Ese argumento va a reemplazar el cálculo automático de las dimensiones de la matriz de Navier-Hartenberg. Para visualizar simbólicamente nuestro cálculo, vamos a crear las variables L1, L2 y L3 y cada uno de los ángulos A1, A2, A3 y A4 referentes a la matriz de coordenadas generalizadas de nuestro sistema. Todo esto lo vamos a almacenar en nuestra variable alfa, que va a ser el vector de coordenadas generalizadas de nuestro sistema. Y ahora procedemos a calcular la cinemática directa de nuestro sistema. Primero que tenemos que crear la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg. Como la articulación 1 se encuentra alineada con el marco de referencia inercial, cuando calculemos la distancia entre esta y el efector final, necesitaremos tener como referencia el marco inercial. Por esta razón tenemos que incluir una fila más en donde los parámetros de Navier-Hartenberg sean igual a 0, ya que el marco de referencia inercial no tiene ningún tipo de movimiento relativo. Nota que la primer fila es aquella que hace referencia al marco inercial. Aun cuando nosotros calculemos la cinemática directa, el cálculo o la inclusión del marco de referencia inercial no afecta en el resultado final. Para verificar que todo esté en orden, vamos a calcular la cinemática directa del sistema. El número de marcos de referencia que tenemos que visualizar son 5. Recuerda, estamos incluyendo el marco de referencia inercial. Como puedes ver, todo se encuentra en orden. Nos arroja el resultado simbólico de nuestro cálculo. Ahora, en un nuevo archivo, vamos a crear la matriz jacobiana. Esta va a tener como parámetros de entrada la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg y el vector de coordenadas generalizadas de nuestro sistema. Recuerda que tenemos que guardarlo con el mismo nombre con el que definimos la función. Para saber cuántas articulaciones tenemos, únicamente tenemos que calcular el tamaño del vector de coordenadas generalizadas del sistema.
Considera que esto nos permite definir las dimensiones de nuestra matriz jacobiana. Ahora calculamos la cinemática directa de nuestro sistema. Recuerda, aunque tenemos 4 coordenadas generalizadas, tenemos 5 filas en nuestra matriz de parámetros de Navier-Hartenberg, por lo que para calcular la posición y orientación del efector final necesitamos pasar por las 4 articulaciones más el marco de referencia inercial. Es por esa razón que al argumento del número de marcos de referencia que va a calcular la cinemática directa se le suma 1, ya que las dimensiones n es igual a 4. Ahora vamos a iterar sobre cada una de las columnas de la matriz jacobiana. Recuerda que el número de columnas es igual al número de coordenadas generalizadas de nuestro sistema. Comenzando desde el primer marco de referencia, vamos a calcular la cinemática directa de nuestro robot. A partir de este resultado, podemos calcular el vector de rotación del marco de coordenadas que actualmente estamos analizando. Ahora calculamos el vector de posición relativa, que es la diferencia entre la posición del efector final y la posición del marco de referencia actualmente analizado. Esto lo podemos extraer de la cuarta columna de ambas matrices de transformación homogénea entre la primera y la tercera fila. Para calcular la primera parte de la matriz jacobiana, únicamente tenemos que calcular el producto cruz entre el eje de giro del marco de referencia actualmente analizado y la posición relativa. Por último, solamente calculamos la segunda mitad de la matriz jacobiana, que depende únicamente del eje de rotación de la articulación actualmente analizada. Ahora ya podemos calcular nuestra matriz jacobiana. Como estamos utilizando parámetros simbólicos, vamos a usar la función Simplify para poder compactar el resultado. Como puedes ver, nuestra matriz jacobiana se encuentra correctamente calculada. Con el Robotics Toolbox de MATLAB podemos calcular la matriz jacobiana de nuestro robot. Solamente tienes que dar como argumento de entrada la posición de cada una de las articulaciones del sistema. Ahora vamos a comparar este resultado al meter valores numéricos al cálculo de nuestra matriz jacobiana. Lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestra matriz de parámetros de Navier-Hartenberg, donde cada una de las articulaciones del sistema no va a tener movimiento alguno. Además, la longitud 1 va a ser igual a 3, la longitud 2 va a ser igual a 2, y la longitud 3 va a ser igual a 1. Ahora solo basta con calcular la matriz jacobiana y obtenemos el mismo resultado que el que nos arroja el Robotics Toolbox. Significa que nuestro cálculo es correcto. El cálculo de esta matriz jacobiana es muy importante para continuar con la cinemática inversa de nuestro sistema. La resolución algebraica o trigonométrica de estos problemas suele ser demasiado compleja, por lo que te enseñaremos cómo calcular la cinemática inversa utilizando una función de control, también conocido como cálculo de la cinemática inversa por realimentación del error. Si tienes alguna sugerencia, comentario, duda, etcétera, por favor no dudes en escribirnos a través de la plataforma o envíanos un correo a la dirección que ves en pantalla. Muchísimas gracias.